Lo que voy a tratar de compartir con ustedes es en una muy breve mirada qué es lo que ha pasado en toda la historia del arte y ver de qué manera se ha producido una ruptura con la aparición del que llamamos arte moderno, sobre todo encarnado, lo vamos a ver encarnado en la figura de Picasso. ¿Okay? Bien, esto va a ser entonces a grandes rasgos los puntos que vamos a ver. Todo nuestro arte todo nuestro arte occidental fue representativo visual. O sea, lo que se ha pintado es lo que se ve. Y lo que se ve solo en un determinado momento. O sea, tengo un solo punto de mira. Si giro ya tengo otro cuadro, es otra representación. Pero lo que hemos tratado entonces es de que lo que está en volumen, en 3 dimensiones, pueda plasmarse en 2. Este es el gran desafío que sintió toda la historia de la pintura. Posteriormente aparecieron las academias de bellas artes en el siglo XVIII y determinaron qué era arte y qué no era. Y decidieron ellos qué era lo que había que hacer. Esto entra entonces en una gran colisión que vamos a ver entre Delacroix y Ingres, que vendrían a ser los 2 representantes de la época. Por último, muere el arte representativo visual al instalarse el arte moderno y vamos a ver cómo resurge a través de Picasso la valoración del arte primitivo que como no tiene como finalidad lo representativo visual, ha sido descartado hasta que aparece el arte moderno a reflotar todo lo que es el arte primitivo. Bien, vamos a hacer entonces un pasaje muy rápido por la historia del arte. ¿Sí? Mímesis significa copiar la apariencia de las cosas o hacer bella su esencia. Esto es lo que va a ser estructuralmente toda la historia del arte. Va a tratar entonces de copiar la apariencia de las cosas. Esta primera representación que están viendo es la primera representación pictórica que tenemos, que es de las cuevas de Altamira. Ahora, Picasso cuando sale de las cuevas de Altamira dice, bueno, a partir de esto solo hubo decadencia. ¿Cómo? Es la primera representación, dice, a partir de esto todo lo demás fue decadente. ¿Qué estaba diciendo? Estaba criticando toda la historia del arte, en realidad una butada, dicen los franceses, como fue una expresión realmente como para impactar. Pero vamos a ver que tiene un trasfondo esa observación de Picasso que quedó tan impresionado al salir de las cuevas. Vemos acá un estandarte de Ur, esto probablemente lo llevaban para anunciar su presencia en las tribus. Y vemos cómo, por ejemplo, en la parte superior, aquello que se consideraba importante, que era quienes le llevaban las ofrendas, lo hacían más grande al sujeto. Acá, como todavía estamos en algo primitivo, no pueden hacer perspectiva. La única perspectiva que ven es la de la foto. Y observan cómo cambian las líneas, cómo esto no es la caja esa, es una visión que tenemos de esa caja con este momento que fue visto por el ojo fotográfico. Bien, digo esto porque lo vamos a ir viendo en la historia que ha pasado. Acá queriendo mostrar la profundidad que hacen, el caballo sobresale y nos da una sensación de volumen, de espacio. Este es el primer sistema que se ha utilizado en bajo relieve para dar sensación de profundidad. Normalmente a la pintura le tocó más lo cotidiano, lo poco esencial. De todos modos, acá vemos, en el animal está estrictamente de perfil todavía porque no se sabe hacer el escorzo, es decir, no se sabe cómo dibujar a algo que está oblicuo a mis ojos. Solamente se dibuja aquello que está de forma perpendicular a mí. Pero ¿qué tienen que hacer para poder hacer la figura humana? Hacen la cabeza de perfil, los pies en perfil y el torso de frente. Así es como comenzamos a manejarnos. Pero ¿qué pasa? En la escultura no tenemos problema, el volumen se puede manejar perfectamente. Lo que sí se hizo en escultura es trabajar de modo tal que
quede con una sensación de placidez, de paz, de eternidad, y es lo que buscaban ellos. No buscaban el movimiento en la escultura, que después sí vamos a tratar de que esas esculturas estén animadas. Acá no, porque la visión es poder transmitir eternidad, y lo da lo estático, como podemos ver acá. Acá ya el griego, con la escultura griega, empieza a moverse el cuerpo, y ya lo vemos que está en una posición de movimiento. Mientras la escultura logra eso, todavía la pintura se mantiene con la figura de perfil. Ya en el periodo romano comienza a lograrse, ustedes ven en el libro, ya hay una perspectiva. Si bien es perspectiva paralela, no es tan... Perspectiva paralela es la que hacíamos nosotros cuando hacíamos un cubo, que no es real, esa perspectiva que se llama paralela, porque se van afinando cuando se va alejando de la visión. Bueno, acá todavía estamos en una perspectiva paralela y está usándose el sombreado como forma de determinar el volumen, como ven en la mano y en el cuello y en la cara. Con Giotto ya avanzamos al siglo XIV. Ustedes ven en el santo que está inclinado, que se ve una mano sola. Eso se llama escorzo. Es decir, sabemos que ahí debe haber un brazo, pero el tamaño con el que se ve obviamente está achicado por la visión. Esto es un esfuerzo que empieza a hacer por primera vez la pintura para representar los escorzos. Y en los ángeles también se ve la dificultad para representarlos, pero si ustedes ven, hay como una sensación de que hay un aire entre las figuras, mínimo, pero hay un aire entre las figuras. Circula una pequeña atmósfera. Ya cuando aparece Leonardo, hace el hombre de Vitruvio. El hombre de Vitruvio Vitruvio era un arquitecto que determinó cómo eran las proporciones para poder hacer los edificios también en relación a la estructura humana, y nos muestra las distintas proporciones que tendría este hombre de Vitruvio a través del estudio que hace Leonardo, y comienza entonces a entrar las matemáticas dentro de la pintura, y a esta perspectiva se le llama lineal matemática. Tanto Piero della Francesca como Polucello, que hace unos cuadros extraordinarios de la guerra, Polucello, sin embargo acá nos ve de qué manera estudiaba el sistema matemático de la construcción del objeto. De hecho, el Leonardo con el que estudia es con León Battista Alberti, que es el primero que descubre matemáticamente que es necesario un punto de fuga, y en relación a ese punto de fuga convergen todas las líneas y nos dan las distintas alturas que tendría que tener un edificio o una persona dentro de un edificio. Y también nos da el elemento clave de lo que va a ser toda la pintura occidental. Nos dice, bueno, para pintar una superficie, primero un cuadro o rectángulo del tamaño que me parece. Ustedes van a ver que ese tamaño, después lo vamos a ver adelante, con Luca Pacioli, ese tamaño va a ser un tamaño en realidad que está determinado para que sea armónico. Entonces esto se abre como una ventana y de ahí voy a ver una historia. Los dos elementos claves entonces pictóricos. Todo cuadro es como una ventana que me proyecta a un hecho que está transcurriendo, o sea, tiene una temática, tiene que tener el cuadro. Y Luca Pacioli dice, esa proporción que tiene que tener un cuadro para que sea armónico es de 1.61, de modo que el menor tiene que entrar 1.61, o sea, 1 y un poco más que la mitad, para que sea determinado como armónico, y así van a ver gran parte de las proporciones de las cosas que nos rodean basados en este punto que se llamó Porfidias, o sea, para inspirarse. Pero lo llama la divina proporción porque en este momento se consideraba que lo que se estaba descubriendo es de qué manera Dios armó la armonía del mundo, a través de qué elemento matemático. Bien, también observaron en ese momento que cuando un objeto se aleja de mi visión, se va azulando. ¿Por qué? Porque se va interviniendo cada vez más aire en mi visión, y el aire va tomando colores, y el que va quedando es el azul. Esto se ve también
en los que hacen buceo habrán visto que de repente de unos metros y ya no hay más colores, porque lo va tomando el agua, que toma mucho más que el aire. Pero el aire nos deja esta perspectiva entonces aérea, que es que va tornando a su lado el fondo, y acá ya tenemos algo extraordinario donde podemos ver ambas cosas. Por un lado, lo que descubre Leonardo, que lo hace famoso, que es el esfumato, que es tornar en humo las estructuras duras que estaban en Giotto, por ejemplo. Entonces él dice, tiene que transcurrir muy débilmente el pasaje de la sombra a la luz y de la luz a la sombra. Y eso es lo que están viendo en el cuerpo, por ejemplo, de las dos santas. Y en el fondo también vemos el color azulado y de qué manera ya colocando el esfumato queda mucho más delicado, porque va perdiendo nitidez también a medida que se me va alejando de la vista. Pero con esto les estoy diciendo, todo entonces está basado en lo que estoy viendo, y si lo estoy imaginando tiene que parecer como que lo estoy viendo, que es lo que estamos viendo acá. Si hubiera mejor luz, ustedes quedarían todavía más impactados, es decir, se pudiera ver mejor, porque los flamencos directamente hicieron una representación de los objetos, dando la consistencia del metal, del vidrio, del agua dentro del vidrio. Incluso se representan, en un caso hay un retrato hecho, un autorretrato hecho en el reflejo de un vaso. Hasta ese nivel llega el arte flamenco. A la mosca le hizo 8 patas. Y a la mosca, bueno, eso Le chingó. Le chingó, bueno, eso es raro en los flamencos. Y acá tienen una belleza, con esto se llegó al máximo del retrato. Piensen que los flamencos fueron los que descubrieron el óleo, la pintura al óleo. De modo que el óleo, al colocarse en capas transparentes, va dando esta posibilidad de piel que no lo ha logrado ningún otro digamos, grupo en la pintura. Y observen el pinche que tiene y esa tela algodonada, que ya les digo, si se viera mejor directamente, se parecería más extraordinario de lo que parece ahora. Y bueno, la expresión, ni que hablar, los ojos, yo diría que acá se llega a un sumum de lo que puede lograr la pintura. Entonces esto es pintura flamenca. Vean acá también, muy raro, este cuadro de Velázquez, famoso, Las Meninas, pero si ustedes observan, el cuadro de adelante es de un tamaño, el que está pintando, que es ilógico, no puede tener ese tamaño, si observan la estructura de Velázquez proporcionalmente al cuadro. Sin embargo, no nos molesta cuando los vemos. Les puede molestar ahora que yo se los digo, pero de entrada no molesta porque tiene esa posibilidad de manejar las perspectivas. Pone también a los padres de las meninas atrás en un espejo. Es decir, es una búsqueda de varias perspectivas, aun cuando es una perspectiva única, pero nos pone distintas escenas en el mismo cuadro. En el siglo XVIII entonces comienzan las academias de bellas artes. Acá tenemos, ven, así se aprendía, con esculturas griegas y con modelo vivo. Esto era la modalidad de aprendizaje de ese momento. Y por otro lado se entregaban los premios, cuando se hacían las exposiciones, que estaban organizadas por el gobierno ya. Acá hay un punto importante, que es que la cultura empieza a ser tomada por los entes gubernamentales. Acá está Napoleón III entregando un premio a principios del siglo XIX. Si era admitido en el salón, este salón que se hacía todos los años, el pintor tenía asegurado su futuro, pues se le compraba el cuadro y comenzaba a vender a toda la entidad, a todo el grupo aristocrático que venía a estos salones. Vean cuál era lo que planteaba como cuadro importante la academia, a través de Ingres, que es el que vemos ahí en la foto. Bueno, esto es una apoteosis de Homero. Ustedes vean la placidez que tiene,
Suma pintores modernos, que son los que están en la parte inferior, y Homero, que está ensalzado, y un templo griego atrás. Esto es lo que habría que hacer, pintura mitológica. ¿Y qué hace Delacroix? Enfrenta, en 1827, por primera vez se enfrenta a la Academia, ¿a través de qué? De un tema terrible, que no es nada apacible, que es la muerte de Sardanápalo. Sardanápalo, como lo van a matar a él, hace matar primero a toda su gente para después inmolarse él. Y todo esto tiene un vértigo, un caballo que está dentro de una habitación, un color terrible rojo, inadmisible, o sea, temática inadmisible, cosa totalmente de estilo violento, que no es concebido por el arte de ese momento. Así que se enfrentan en el salón. En eso estuvieron bastante democráticos, dejaron exhibir, le dieron un salón en este momento que ya empieza, en 1855, ya empieza a ser apoyado Delacroix con este movimiento romántico. Y es motivo también de broma en el medio, donde, bueno, uno tiene un pincel y otro un lápiz, ven, se van a enfrentar. Y esto es la lucha del color contra la línea. Esto es una temática interesante dentro de toda la historia. Los escultores, Miguel Ángel decía, lo que hay que ser para ser escultor es un buen dibujante. El dibujo es escultórico y fundamentalmente, y el color es emocional, es explosivo. Entonces se enfrentan estas dos estructuras, una más, llamémosle, tranquila, pacífica, y otra de explosión de color. Y acá lo tenemos, que el propio Delacroix es el que está con el sombrero negro, armado de un rifle. Acá vemos cómo él no fue revolucionario solo en la pintura con el color, sino también y en la temática del cuadro, obviamente, y también tuvo un compromiso político importante. Esto es la libertad guiando al pueblo, que es la revolución que se hizo para destronar a Carlos X, creo que es, que tenía un gobierno monárquico muy represivo. ¿Qué le pasa a Napoleón III? Napoleón III estaba cayendo ya fue elegido y después se le hizo un autogolpe de Estado. Ya estaba decayendo en sus encuestas, digámosle así. Entonces quería levantar su perfil frente a la comunidad y decidió hacer el Salón de los Rechazados, porque eran 2000 los cuadros que habían rechazado, y parece que había estado súper exigente y mal orientado el jurado en ese momento, y se hizo el Salón de los Rechazados. Acá ponen los encargados de transportar las pinturas de Manet. Manet es esta, que fue una revolución, porque es Desayuno en la hierba, y haber puesto una mujer desnuda frente a dos tipos completamente vestidos en un parque parece totalmente loco. Bueno, de ahí que produjo una revolución en ese momento, pero hay una equivocación, porque al caballo a que hace referencia es en realidad el de Delacroix. No estaba tan informado el que hizo el dibujo, haciendo una ironía sobre los cuadros de Delacroix, se confundió. También una confusión entre Monet y Manet. Manet ya estaba establecido y Monet se puso contento de que lo confundieran, y Manet se agarró un embole bárbaro y se peleó incluso con Monet diciendo que lo había hecho a propósito. Fue una equivocación de los críticos. Este es uno de los cuadros últimos de la representación realista, que es Millet, y son las espigadoras. Lo consideraron este cuadro sumamente peligroso para su exhibición, porque está mostrando la explotación de estas pobres mujeres que van a quedar sin columna, porque están recogiendo las pequeñas espigas después de que se sacaron las espigas mayores a través de un sistema de recolección que deja pequeñas espigas, y tenían que estar agachadas todo el tiempo recogiéndolas de esta forma. Bien, acá vemos este cuadro de Monet, que es La Impresión. Es de 1872. Esto es muy importante, y ahora entramos ya en otra vertiente, que es en 1872
estaba en una situación dramática Francia y particularmente París. Y los impresionistas seguían pintando sus cuadros de plein air, los cuadros de poder hacer en realidad paisajes al aire libre. Vean lo que estaba pasando. En 1871 la Comuna de París es aniquilada y se llamó las Semanas Sangrientas. Dice, el derramamiento de sangre ha sido total, se asesinó la parte rebelde de la población, o sea, fue enorme, fue tal la masacre que tuvieron que hacer grandes fosas comunes porque no había posibilidad de hacer fosas individuales. Hay un recuerdo de esta situación muy grande en una de las paredes de uno de los cementerios, el famoso, ¿cómo es? Uno de los famosos cementerios de París. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? El Père Lachaise. En el Père Lachaise hay toda ya de París me entretengo yendo. La última vez fui al Père Lachaise. Hay cosas increíbles de los pintores, unos monumentos extraordinarios. Bien, acá la vieja sociedad tiene por delante, después de esta masacre, 20 años de paz, dice, pero solo pospone a la siguiente revolución. Es un aviso de que va a venir la Primera Guerra Mundial. Ya se está armando. Para los que son visionarios, vamos a ver ahora, en Alemania, en 1889, Berta Suttner escribe Abajo las armas, que fue un bestseller de la época, donde retrató el lado más oscuro de la estupidez humana y la formación militarista, que ya vemos cómo empieza desde la infancia. Y esta formación militarista es la que termina después en que los soldados alemanes y franceses terminan yendo con euforia, eso es lo terrible, a la Primera Guerra Mundial. Se consideraba que después de esta Primera Guerra Mundial no iba a haber más, era la guerra por la paz, la llamaban. Una ingenuidad terrible, pensaron que salían por unos meses, iba a haber unos escarceos y cada uno volvía a la Navidad con su familia, y fue la peor guerra destructiva que hubo hasta el momento, porque toda la tecnología, y después vamos a ver cuando estemos por terminar qué pasa con las exposiciones universales y la tecnología, toda la tecnología se puso al servicio de la guerra. Entonces los aviones no habían pensado que podían ser usados militarmente, y ahí empieza el avión, empiezan los tanques a armarse, bueno, empieza el arma, el arma bacteriológica, todo lo que se pueden imaginar puesto en favor, la creatividad puesto al servicio de la destrucción humana se hizo en esos 4 años. Estamos diciendo 1915, plena guerra, plena Primera Guerra Mundial, y dice Renoir, para mí un cuadro debe ser algo amable, alegre y hermoso. Sí, hermoso. Ya hay demasiadas cosas desagradables en la vida como para que inventemos más. Esto lo está diciendo en plena guerra. Y evidentemente también es admisible que esto pueda aceptarse, porque Renoir perdió un hijo en esa guerra. Sin embargo, él seguía en esta tesitura aceptable, pero lo que va a ser las nuevas corrientes del arte no van a aceptar esta postura del impresionismo. Mediados del siglo XIX, esta fotografía es la que va a fotografiar toda la Primera Guerra Mundial, y va a ser el impacto que va a recibir Picasso a través de las imágenes fotográficas que le van a incitar a la obra que vamos a ver al final. Dice, la fotografía vino a tiempo para liberar la pintura, y obsérvense de qué, de toda literatura, que era lo que veíamos a través de la ventana, de la anécdota, que también es lo que pasa a través de la ventana, e incluso del tema, es decir, ya no va a servir nada de lo que observamos, vamos a tener que hacer otra pintura, y él nos lo dice con toda claridad. Yo no pinto lo que veo, visual, toda la historia de la pintura, pinto lo que pienso. Bueno, o sea, no pinta esa mesa, pinta la mesa, y ahí empieza el arte moderno. Vamos a ver. Muere entonces el mundo de la apariencia visual para la pintura, Ya lo visual no es lo que me va a interesar representar.
Y dice Malraux, el arte que sucede al que compraban los aristócratas no es el que compran los burgueses, es el que no compra nadie ya. O sea, empieza el mito del pintor maldito. Y casi les diría que quieren ser malditos, porque quiere decir que están haciendo algo realmente interesante, porque si no los aceptaría la sociedad. Ven que se empieza a dar un fenómeno muy especial, un conflicto entre el público y el artista. Épaté de bourgeois, hay que enojar, hay que espantar al burgués. Empieza a haber un choque entre el público y el artista.